Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un tema que he estado leyéndolo esta mañana en el periódico y lo reflejo parcialmente en mi blog, que se llama, yo le he puesto repensar los museos. Me parece muy interesante porque los museos desde hace años están sufriendo un cambio, bueno, sufriendo o experimentando, quizás no sea sufriendo porque es un lugar maravilloso, que tiene que ver mucho con su mantenimiento estructural. Ya sabéis que en cada época ahí predomina un pensamiento, una sensibilidad. Y entonces, de la manera en que se gestionan sus fondos y la política de la exhibición, pues implica compromisos o no compromisos con determinadas cosas. Siempre he contado que el arte tiene una capacidad de publicitar a los... por eso los políticos siempre hacen exhibiciones de arte o cuando hacen una visita al extranjero se llevan una exposición de arte que represente su país, lo publicita y tal, que es horroroso para la obra porque suelen ser antiguas y se estropean bastante. Los conservadores los que hacen el mantenimiento de obras, cada vez que piensan que tienen que llevar una obra a algún sitio, se horrorizan porque muchas veces son obras que tienen 500 años o más y entonces les afecta las vibraciones, el cambio de humedad, etcétera, etcétera, aunque haya cajas especiales que mantienen temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Así todo, esas piezas se estresan. Bueno, pues deciros que los museos, la manera que tienen de gestionarse actualmente, está sufriendo muchos cambios porque la sociedad está haciendo, o sea, tiene demandas diferentes. Los museos desde sus orígenes se consolidan como un espacio no solo de acumulación artística, sino y de conservación. Desde los inicios de lo que son los museos hay mecenazgo, hay aportaciones, yo qué sé, en el Renacimiento ya está así, hasta después hay las colecciones privadas del siglo XVI y después, muy bien, después están las donaciones, donaciones económicas, donaciones de obras. Todo eso implica muchísimas cosas porque dentro de un rato posiblemente o mañana os hablaré de lo que ha sido el 2022 de devoluciones de obras de arte y tal. Todos los museos está habiendo un revulsivo, ya que son lugares donde tienen que mantener, ¿cómo diría yo?, exportar la cultura, por decirlo entre comillas, tienen que mantenerse dentro de lo que es el concepto de moral, ¿no? Un concepto de ética aplicada. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener los bronces de Benín si los bronces de Benín, madre mía, que me están llamando, los bronces de Benín fueron saqueados? Entonces, claro, por ejemplo, el Prado, que como el resto de museos, es uno de los museos mejores del mundo, para mí el mejor, pues ha sufrido también esa incidencia y entonces, por ejemplo, se ha puesto a revisar de sus fondos qué fondos de la guerra civil se apropiaron indebidamente de sus dueños y están buscando a los dueños porque muchas veces no saben ni han encontrado entre 60 y 100, pero así nada más que empezar, ¿no? Y bueno, tienen que ver el origen de cada pieza que se expone porque si se ha hecho mediante robo, expolio o lo que está pasando también con el tema de los nazis, ¿no? Que os tengo que contar historias, que es los nazis querían hacer un macromuseo, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, pues los judíos eran bastante buenos coleccionistas y lo que hicieron era presionar, porque se dice, bueno, es que ha sido comprado de los nazis a los judíos, pero ¿cómo que ha sido comprado? O sea, si no lo vendías te podía ir la vida en ello. O sea, no es un contrato libre donde dos personas se ponen de acuerdo en un precio, etcétera. O sea, se cargaron montones de colecciones que luego han estado dando vueltas, estuvieron almacenadas. Es que mi gato acaba de saltar aquí, por eso se ha movido todo. Estuvieron almacenadas en minas de sal, después los tomaron los aliados, después los devolvieron, después Alemania indemnizó, pero parte. Bueno, el hecho real es que ahora mismo esos cuadros que fueron tomados de manera fraudulenta a sus dueños, muchas veces abuelos, bisabuelos, los nietos están reclamando y diciendo, bueno, os tengo que contar unos que son los girasoles, que costaron 38 millones de dólares en un momento dado, fue el cuadro más caro hace años, lo tiene una aseguradora japonesa y los descendientes están diciendo, ese cuadro les fue sustraído a nuestro abuelo de forma ilegal, entonces ese cuadro debía ser. Lo que pasa es que para los jueces también es muchas veces un compromiso porque se hace mejor un cuadro que está en Japón y unos herederos que son alemanes están reclamándolo en Estados Unidos, que seguramente fue donde se vendió en Christie o Sotheby's. Y a veces es complicado para los jueces porque en realidad el que ha comprado de buena fe y los que están demandando
también están demandando de buena fe, pero ahí hay una cuestión moral, ¿no? Bueno, nosotros con el Thyssen también están reclamando, una familia judía están reclamando un pizarro valiosísimo. Y el Thyssen se está defendiendo, bueno, la denuncia ha sido en Estados Unidos, los jueces se pasan la patata caliente, el Thyssen, porque este descendiente alemán es estadounidense, pero claro, hay una legislación, la legislación española y la estadounidense chocan y ahí es muy escabrosa la decisión, ¿no? Porque los españoles lo que dicen es que ese cuadro en un momento determinado el gobierno alemán le indemnizó a la familia porque ellos reclamaron nada más que acabar la guerra y tuvieron una indemnización económica y después el cuadro está circulando, ha tenido diferentes dueños, etcétera. Pero bueno, así todo hay una polémica y el hecho real es que hay una cuestión de legitimidad. Y bueno, todo esto viene a colación de los museos, que realmente toda la evolución que tienen desde el Renacimiento culmina con la época moderna, con los museos estatales como el Británico, yo qué sé, el Louvre, el Prado es más tardío, de 1820, pero bueno, son macromuseos que en el caso del Prado recepcionan lo que son las colecciones reales que no se quemaron en los reales alcázares, en el Alcázar. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que ese concepto de cómo gestionar un museo va cambiando porque la demanda, si oís ruido en mi lavadora que está centrifugando, porque el concepto de museo cambia conforme cambia la sociedad y cambian las demandas sociales. Y también a partir de la edad moderna, cuando ha habido una revolución industrial, etcétera, pues hay iniciativas particulares. Entonces el museo, el recibir un dinero que no está claro, el recibir piezas que no se sabe el origen, cosas así, son muy comprometidas y tienen que ser muy cuidadosos en sus colecciones, porque si no, lo que ocurre es que siempre suele haber, por desgracia, porque hay una industria de armamento que es bestial, mueve muchísimo más dinero que la droga, o la prostitución, etcétera. Y entonces siempre va a haber guerras, ¿no? Entonces siempre hay zonas en conflicto que normalmente se rapiña como estuve contando el otro día con los 7.000 rodillos de Irak, ¿no? Siempre se va a rapiñar mi lavadora, objetos valiosos. Una maruja hablando de arte, objetos valiosos y bueno, si esos objetos valiosos se roban y se pueden vender, estás permitiendo que se roben más, porque si no se pudieran vender, no se robaría. Es como, yo qué sé, los coches robados, las piezas robadas, si no se pudieran vender, no se podría robar, porque el ladrón, además de, digamos, de tener riesgo, pues se quedaría con la pieza, se la comería con papas, ¿no? Y entonces lo que están intentando los museos es que, y sobre todo están suplicando los egipcios, que tienen muchísimo patrimonio, los colombianos, en China y tal, que se siga haciendo robos, que se siga haciendo pillaje, y además es desastroso a nivel arqueológico, porque como he explicado muchas veces, los arqueólogos hacen una labor muy interesante porque su profesión, van con cepillos y van con un cuaderno de campo, con fotografía, anotando cuáles son las diferentes épocas, mientras que el que busca un tesoro coge un pico y destroza una información que muchas veces es más valiosa que el propio tesoro. Entonces, claro, es desastroso porque muchísima información que podríamos acceder a ella no accedemos por esa rapiña que se hace. Bueno, que los museos tienen que tener muchísimo cuidado con estas iniciativas particulares. En la actualidad, por cómo evoluciona la historia, exigen el devenir histórico, exigen no solamente mostrar el patrimonio artístico, sino cuestionar tanto su procedencia. O sea, cada pieza que hay en el museo tiene que tener, como si dijéramos, un currículum como una persona, dónde ha sido extraída, en qué condiciones, cómo ha sido vendida, quién ha sido el que la ha vendido y tal, porque si no es así, damos pie a lo que he dicho anteriormente, que es a que se siga robando y que se siga expoliando, que son piezas que pertenecen a comunidades, como ha pasado en España, con el ladrón que os conté el otro día, que parecía que tenía mucha gracia, pero ha dejado montones de pueblecitos que tenían sus santos y tal, pues lo ha dejado allí sin ellos. Menos mal que no se han podido llevar la pintura mural que había, pero en algunos casos hasta se la han llevado también. Y no tiene gracia, no tiene gracia. Y dice, bueno, es que la he salvado. No, bueno, pues no salves tanto, deja que cada comunidad se rija. Entonces me parece tremendo. Bueno, se tiene que cuestionar en los museos la pervivencia de la institución en función de criterios de moralidad, como os he dicho, una moralidad pública, porque están mantenidos con dinero público, muchos de ellos, y con donaciones. Muchas de estas entidades se enfrentan a momentos difíciles, en el sentido de tener
que replantearse la vigencia de sus valores o hacer una reflexión. Es muy importante sobre el mecenazgo, porque claro, aquí hemos tenido oligarcas rusos con un dinero de origen dudoso algunas veces, ¿no? O sea, los ricos rusos no son peores que los ricos de otros lugares. Y bueno, la instrumentalización. Entonces, claro, tienen que gestionar mi lavadora, perdonar. La instrumentalización política, económica y moral del arte lo que está demandando es un planteamiento realmente exhaustivo, o sea, que no se deje nada en el tintero, porque yo creo que como obraran de acuerdo a estos principios se quedan los museos europeos más vacíos desde el Louvre hasta la National Gallery, hasta, yo qué sé, el British Museum, porque vamos, como se pongan a devolver templos griegos, yo qué sé, bronce de Benín, los ingleses tienen más bronce de Benín que nadie, y los museos vaticanos también, y los españoles, no os creáis, sobre todo el museo antropológico. Bueno, hay que empezar por la... O sea, hay que empezar a revisar lo que son las aportaciones privadas, porque muchas de ellas tienen una dudosa moralidad y afectan negativamente a la imagen de determinados museos, como ha pasado al British Museum y al Victoria Albert, que les daban, de Londres, que les daban, ya estuve hablando de ello, que han tenido, ahora después me censuran por contar estas cosas, porque desde que estoy contando que la historia de Moisés, realmente la historia de Sargón, que está escrita antes que se hiciera la Biblia hebrea. No os he contado que la historia de Noé está antes que la Biblia hebrea, que es la biblioteca de Asurbanipal. O sea, estoy contando todos los entresijos de todos los robos que se hacen de historia y bueno, lo estoy acusando porque no tengo visualizaciones, o sea, no sé de dónde será el capital de YouTube, pero supongo que judío. En fin, no estoy contando nada que no se pueda contrastar y qué más da, ¿no? Salvaron también esas narraciones, pero el hecho real es que muchas narraciones estaban escritas antes que aparecieran en la Biblia, lo que pasa es que le cambian el protagonista. Bueno, pues ahora seguramente me van a censurar porque en el momento que hable de oxicodina, que es una farmacéutica que le daba hacía un lavado de cara, ha dejado en Estados Unidos, pues yo qué sé, del orden de 3 millones de gente enganchada a opioides, que es un desastre, porque realmente Estados Unidos no tenía ese problema antes, solamente se aplicaba ese tipo de farmacología, se aplicaba a la gente que estaba en fase terminal con cáncer y ya está, aquí paz y allí gloria. Pero desde que digamos, la oxicodina salió a la venta, pues si te dolía la muñeca, pues nada, te tomabas tal y ya te enganchaba, se te quitaba la muñeca y ya te enganchaba. Ha sido desastroso, sobre todo para los jóvenes, porque los adultos todavía tienen recursos, tienen medios económicos, tienen un seguro que le protege para digamos, quitarse esa maldición de encima, esa dependencia de los opioides. Bueno, pues el British Museum ay, no me acuerdo cómo se llama, el Victoria Albert, han roto tardíamente porque han tenido manifestaciones de gente diciendo que era una vergüenza que todos los años admitieran para lavarse la cara y tenían una sala dedicada a esto a los dueños de esta farmacéutica, ese mecenazgo de Purdue Pharma que ahora se ha declarado en bancarrota para que no puedan hacerle más reclamaciones. Ya tenía una indemnización fuerte, pero claro, como hay más damnificados, quieren seguir teniendo más reclamaciones legales y bueno, se ha declarado en bancarrota. Digamos, han cerrado la empresa de manera artificial para no tener que tal. Bueno, estuve hablando que es la empresa de la familia Sackle y que es responsable de centenares de miles de muertos, eso es desastroso, a causa de la dependencia provocada por el oxycontin, creo que me sé cómo se llama, que es un opioide y que se prescribió que no sé qué, te lo tomas, bueno, pues claro, te lo tomas y de maravilla, pero al final te enganchas. En este mismo saco cabe destacar, por ejemplo, los rechazos de los apadrinamientos de instituciones británicas a cargo de magnates rusos que también tienen, hay cada uno, ¿no? Y otras donaciones que se han hecho. O sea, ¿hasta qué punto un museo puede aceptar ese dinero, que es más que dudoso, porque ese dinero prestigia a la persona que lo da, porque se hace público, que esta sala se llama yo qué sé, la familia no sé cómo, no me acuerdo, Sackle,
que ha hecho una donación fantástica, altruista, y bueno, y después hay el precio de eso es que haya montones de gente modesta por ahí, en vez de tanta donación a los museos, pues que hubieran pensado en pagarle el que se quiten, el que se desenganchen de los opioides. Pero es esa idea que hay en nuestra sociedad que si alguien es drogadicto, la culpa es suya. Pues no. Hay que tener mecanismos para lo mismo que si está enfermo por este sano, pues a esta gente ayudarle, no dejarlos tirados como perros. Pero bueno, los museos tienen que mirar con lupa la procedencia de las donaciones que se hacen. Porque si no, la sociedad, vamos, yo soy partidaria de que se cierre ese museo. Y bueno, y tienen también que ser cuidadosos con los planteamientos políticos y los medioambientales. Así, a raíz de las protestas de la opinión pública han cesado muchas, pero en nuestro país, por lo menos en el sur, hay poco activismo, hay pocas reclamaciones, se debían de hacer más. En otro orden de cosas, cada día se extiende más la necesidad de una revisión de procedencia de fondos, como he dicho antes, de objetos que han sido, pues sencillamente en época colonial, porque la mayoría, Europa ha sido una metrópoli de muchísimos sitios, de África, de América, etcétera. Entonces, pues has despojado a esas comunidades de los que eran objetos sagrados y son producto de invasiones, de saqueos, que después encima le han dicho a esa comunidad que si no hubiera sido por ellos, como se dijo en Grecia, pues que se habrían roto, se habrían desaparecido o se habrían estropeado. Eso también lo dice nuestro Eric, el ladrón, que si no hubiera sido por él, muchos se hubieran estropeado. Pues mire, de verdad, prefiero que se estropeen, que cada uno... Es una justificación burda, porque gracias a esos robos ha conseguido también una riqueza. En fin, los robos pueden ser de montones de episodios, pero un museo nunca puede ser el almacén de obras que han sido históricamente procedentes de abusos, como es el caso de las obras incautadas por los nazis, como he dicho antes, o por el franquismo, porque en el caso español tardíamente se están revisando los fondos del Prado, y me gustaría que se revisaran también otros fondos de otros museos, porque, por ejemplo, una familia, hace poco, a raíz de eso, se ha empezado a ver el Prado, estaba en un parador nacional, que para los que sois de América son como un circuito de hoteles que hay en España, que hay, como si dijéramos, de 5 estrellas, pero son muy bonitos, porque a lo mejor es en un convento, en una iglesia, o sea, son todos en lugares preciosísimos y hay muy buena relación calidad-precio. Ya os digo que son 5 estrellas y normalmente te suelen cocinar comida típica del lugar que va. Es una red. Mi marido y yo comprábamos talonarios y entonces podías viajar por toda España y te salía muchísimo más barato porque íbamos con las niñas, etcétera. O sea, y normalmente evitábamos las playas, siempre viajábamos, porque vivíamos en la playa, viajábamos hacia el interior, entonces era de una belleza y la gente de amable, los trabajadores que hay allí, en fin, y no sé por qué. Ah, sí, ya está, me acuerdo que había unas personas que estaban en un parador y de pronto dijeron, ¡hala! Pues ese cuadro es el que quitaron al abuelo en la guerra civil, y el otro cuadro, y el otro cuadro, y los reclamaron y se los han dado. Quiero deciros que ha sido una casualidad, ¿no? Pero cuántas personas pues lo habrán dado por perdido, porque sí, les quitaban las cosas en la guerra civil y después de ganar Franco, pues se te ocurría decir, no, mira, ese cuadro es mío, porque se han quedado con él un poco, pues te costaba la vida. Así que mejor boquita cerrada y que se quedaron con el cuadro, porque la vida vale más que cualquier cuadro. Bueno, en el caso del Prado, sin ir más lejos, se han detectado 62 piezas. En otros sitios se está todavía haciendo, ¿eh? Se está inventariando el origen. Hay miles de piezas en el cuadro. El origen de las piezas. En varios sitios he leído que son 62 piezas y en otros sitios he leído que nada más que ponerse a buscar el inventario encontraron 50 o 100, perdón. Bueno, pero el artículo que he leído hoy dice que son 62. Yo digo que son 100. Otra vez llamando. Piezas que han sido decomisadas y corresponden y que tienen dueños legítimos. O sea, ¿qué legitimidad tiene un sitio que se ha quedado con algo que ha sido arrebatado por la fuerza? También, por deciros, luego sabré de los mármoles de Guin que fueron arrebatados por este señor cuando era embajador en Estambul del Imperio Otomano. Entonces Grecia pertenecía y se los quedó, se los llevó a su jardín. Si no llega a ser porque tuvo un divorcio caro, pues nunca se lo habría vendido al British Museum, ¿eh? Se los trajo tranquilamente. O sea, un friso de los mármoles de Guin que tiene... yo qué sé, 2500 años, que es de la época de Pericles, que pertenece al Partenón, que son únicos, que no hay otros iguales, que son de una belleza increíble, pues allí están felices como perdices. Y bueno, Grecia lleva desde hace muchísimo tiempo reclamándolo. El Vaticano ya le ha devuelto los mármoles que estaban
de allí que pertenecen a ese grupo. Y bueno, los del Museo Británico pues están en conversaciones para devolverle. Esos se apropiaron cuando era la época del esplendor, de la época de Isabel II, el esplendor del Museo Británico. Estos son mis gatos pegando. Y las autoridades griegas siguen reclamando los bronces de Benín, que también el UK es el lugar con más Inglaterra, con más bronces de Benín que fueron arrebatados de forma brutal. O las joyas del antiguo Egipto, sin contar. Anda que Francia, ¡pua! Madre mía. O yo qué sé, la piedra de la Roseta, que la sigue reclamando Egipto. También el busto, que me parece que está en Berlín, de Nefertiti, Neferu-Ra. Bueno, la revisión del concepto museístico como lugar de espacio de conocimiento y divulgación para futuras generaciones también tiene que ser algo ético, algo moral. Pero tiene también una vertiente de género, porque aquí los únicos artistas son hombres, cuando las escuelas de arte están de mujeres que revientan, mujeres con muchísimo talento. Y bueno, reescribir la historia del arte en función de una presencia femenina olvidada, menospreciada, y durante milenios es una responsabilidad también de los museos ante futuras generaciones, por los gestores. Y el Prado pues está revisando también, que es de lo que podemos hablar los españoles de lo nuestro, de un itinerario donde se destaca la importancia de la mujer, no solamente como artista, sino también como mecenas, que ha habido muchas y muy buenas. Espero que os haya gustado y hasta mañana. ¡Feliz Día de Reyes!